¿Alguna vez te has detenido a pensar, y si todo lo que vemos, sentimos y vivimos no es real? ¿Qué pasaría si el mundo que conocemos fuera solo una ilusión programada, una simulación llena de errores? A veces, la realidad se quiebra en pequeños destellos, recuerdos imposibles, personas que desaparecen sin explicación, coincidencias que parecen demasiado perfectas. Son fallos en la Matrix, momentos en los que el velo de nuestra realidad se rompe por un instante y nos deja ver lo que hay detrás. Hoy te invito a adentrarte en esas historias inquietantes que nos hacen preguntarnos qué es real y qué no lo es. Si te atreves a cuestionar la realidad conmigo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias inquietantes. Y no olvides dar un vistazo a los demás videos. Cada uno es una puerta hacia el misterio distinto. El perro y el sueño. La primera historia nos la cuenta un chico al que vamos a llamar Fred. Cuando tenía poco más de 20 años, comenzó a tener un sueño muy extraño. Él estaba de madrugada en la sala de su hermana. La luz de la luna iluminaba todo como si fuera de día. Frente al televisor había un tazón con restos de palomitas y una pila de VHS rentados. De pronto escuchaba un ruido y al girar veía al perro labrador de su hermana, el cual era normalmente cariñoso, pero estaba transformado en una fiera. Tenía los colmillos de fuera, gruñía con el lomo erizado, como si estuviera viendo algo invisible. De pronto, un destello de luz lo cegaba y despertaba con la sensación de haber caído desde gran altura sobre la cama. A la mañana siguiente, llamó a su hermana para contárselo, pero antes de que pudiera decir algo, ella le habló de algo raro. Le contó que a la 1 de la madrugada el perro había gruñido con furia mirando el centro de la sala. Su esposo, pensando que había un intruso, bajó con un arma, pero no había nadie. Encendieron la luz y el perro se calmó al instante. Al conversar, ella mencionó que esa noche había visto películas rentadas y comido palomitas. Coincidía exactamente con lo que él había visto mientras dormía a más de 700 kilómetros de distancia. El sueño recurrente. Al protagonista de esta historia lo llamaremos Drake. Drake en su adolescencia tuvo un sueño que se repitió durante meses todas las noches. En él estaba sentado solo en el patio de un restaurante, esperando su comida. De pronto, un hombre sin hogar se acercaba y le pedía unas monedas. Él buscaba en su cartera, pero en ese momento escuchaba el chirrido de unos frenos. Levantaba la vista y veía un accidente en la esquina. Corría para ayudar y al salir a la calle, un coche lo atropellaba y él despertaba justo en el momento del impacto. Con el tiempo, el sueño dejó de repetirse. Años después, a sus 28 años, se encontraba en la terraza de un restaurante, esperando su comida. Un hombre sin hogar pasó caminando cerca, pero no le pidió nada. Ese detalle le recordó a su viejo sueño y le dejó una sensación extraña. Poco después, escuchó un chirrido de frenos y vio un accidente en la misma esquina. Comenzó a correr, pero se detuvo en la acera. Alcanzó a ver una camioneta que pasaba a toda velocidad. La conductora iba distraída. Si él hubiera cruzado como en su sueño, habría estado justo en su camino y el final hubiera sido diferente. Wow, esta historia me da toda la pinta de Destino Final. Se parece tanto a cuando ven una premonición de cómo van a morir.
y luego pasa exactamente igual. Menos mal que él sí pudo cambiar su destino, porque si no se hubiera detenido en la acera, lo hubieran atropellado. El personaje del libro que existía en la vida real. La siguiente historia nos la cuenta un chico al que vamos a llamar Brad. Brad nos cuenta que en 2016 sufrió una lesión en el trabajo que lo dejó en cama durante 6 largos meses. Entre las sesiones de fisioterapia y el reposo obligado, encontró refugio en los libros. Uno de ellos fue Ex-Heroes de Peter Clance. Siempre que leía, tenía la costumbre de imaginar a los personajes como personas reales, casi como si estuviera eligiendo un reparto para una película en su mente. En esa historia apareció un personaje secundario llamado Leah. Por pura coincidencia, él conocía a alguien con ese mismo nombre y que además vivía en Los Ángeles, igual que el escenario del libro, así que naturalmente en su imaginación, el día de la novela y el día de su vida se fusionaron en uno solo, pero pronto comenzó a notar algo extraño. El personaje mencionaba con entusiasmo la película Aliens, justo la favorita de su amigo. Además, compartían la misma afición por las armas. Era demasiada coincidencia. La curiosidad pudo más y decidió llamar a su amigo. La respuesta lo dejó sin palabras. Su amigo conocía personalmente al autor y este lo había incluido en la novela como personaje. ¿Qué probabilidades había de que por azar eligiera un libro ambientado prácticamente en su calle y que además tuviera como personaje a alguien que conocía en la vida real? Para él fue una de las experiencias más surrealistas que jamás había vivido. Me vieron en lugares donde nunca estuve. La siguiente historia nos las cuenta un muchacho al que llamaremos Teo. Nos dice que desde su adolescencia varias personas aseguraron haberse cruzado con él en lugares donde nunca estuvo. La primera vez ocurrió cuando tenía unos 16 o 17 años. Una mujer que trabajaba con su madre dijo que una noche se lo encontró en el supermercado. Al día siguiente, la mujer le comentó a su madre que él parecía no haberla reconocido, algo extraño porque se veían con cierta frecuencia. Lo inquietante es que esa noche él se encontraba en su casa y la mujer añadió que durante el encuentro se sintió extrañamente mareada. La segunda situación la relató otra conocida. Ella afirmaba haberlo visto varias veces atravesando un parque muy grande cerca de su casa. Siempre se lo encontraba después del trabajo y caminando con un paso apresurado, como si estuviera haciendo ejercicio. La última vez que lo vio, pasó muy cerca de ella y estuvo a punto de alcanzarlo para saludarlo, pero en cuanto ella aceleró el paso para seguirlo, se sintió mal. Se detuvo y se sentó en una banca. Cuando levantó la vista, él ya había desaparecido. Lo extraño es que él nunca había caminado por ese parque, solo lo conocía porque había pasado por ahí en su coche. La tercera experiencia sucedió cuando ya tenía 20 años y vivía en un campus universitario. Era un edificio de 3 pisos donde conocía al menos de vista a todos los residentes. Un día se cruzó en los pasillos con un vecino que era nuevo en el edificio. Él le comentó: "Acabo de ver a tu hermana subiendo las escaleras". Sorprendido, él le preguntó que a qué se refería. El vecino insistió en que siempre la veía por ahí, con el cabello exactamente igual al suyo. En ese momento él llevaba el pelo largo hasta la mitad de la espalda, teñido de un rojo intenso. Nadie más en el campus tenía un estilo así. Desde entonces, cada vez que recuerda esos testimonios, siente un escalofrío. ¿Quién era ese doble que los demás veían en su lugar? Esta historia me da escalofríos solo de pensar que alguien te vea en un lugar en el que tú no estás. Y
esa incógnita de saber quién es esa persona. Cuéntame, ¿a ti te ha pasado algo similar? ¿Algún compañero, familiar o vecino ha dicho haberte visto en otro lado en el que tú nunca estuviste? El desconocido que todos confundían conmigo. La siguiente historia nos la cuenta un muchacho al que llamaremos Juan. Juan hace varios años se mudó a un nuevo pueblo. Al poco tiempo de llegar, comenzó a conocer nueva gente y notó algo extraño. Muchos lo confundían con un miembro de una familia local bastante conocida. En particular, decían que se parecía demasiado a uno de los hermanos de esa familia. Tanto así que cuando conocía a alguien nuevo había al menos un 25% de probabilidad de que asumieran que era primo lejano o incluso que estaba bromeando cuando él negaba no tener ningún parentesco. El detalle es que él no era de ese pueblo ni su familia tampoco. Le resultaba incómodo tener que repetir, casi discutir, que no tenía ninguna relación con esas personas, que ni siquiera conocía. Lo más inquietante es que durante los más de 2 años que vivió en ese lugar, nunca llegó a cruzarse con ninguno de esos hermanos, a pesar de que el pueblo era pequeño. Solo llegó a ver sus fotos en Facebook, lo que confirmaba que seguían en la zona, pero nunca coincidieron. Con el tiempo se enteró de algo perturbador. Uno de esos hermanos, del que decían que tenía problemas de conducta, se había mudado al oeste del país, donde terminó matando a su compañero de cuarto. Fue arrestado, enviado a prisión y años después murió encarcelado. Dime, ¿tú o algún familiar se han encontrado con alguien que luzca exactamente igual a ti? ¿Como un gemelo perdido? Si es así, cuéntame la historia. Mi tarjeta se teletransportó. Un hombre cuenta que una mañana de camino al trabajo se detuvo en una gasolinera. Bajó del auto con sus llaves y su tarjeta de débito. Pagó lo que necesitaba y al regresar arrojó la tarjeta dentro de un vaso metálico que tenía en el coche. Medio segundo después miró hacia abajo y la tarjeta ya no estaba. Revisó todo el interior, levantó cosas, buscó por cada rincón, pero era como si se hubiera desvanecido. Confundido siguió su día y al regresar a casa encontró la tarjeta sobre su escritorio. Revisó el estado de su cuenta para asegurarse de que era la misma que había usado esa mañana y así era. Hasta el día de hoy no tiene explicación. La tarjeta desapareció frente a sus ojos y apareció en un lugar imposible. Esto me recuerda a una historia personal que me ocurrió. Es algo similar, se las voy a contar. Cuando mi hermana y yo estábamos en la preparatoria nos dejaban tantas tareas que solíamos desvelarnos hasta horas de la madrugada. Esa noche estábamos en el comedor, concentradas en nuestros apuntes, cuando de pronto mi lápiz nuevo se cayó debajo de la mesa. Aclaro que justo acababa de comprarme lápices nuevos y que siempre los marcaba con plumón permanente. Les ponía mi nombre para evitar que me los robaran. Me agaché para recogerlo, pero no estaba. En su lugar había un lápiz muy usado, mordisqueado con la palabra Jeremy. Lo extraño de la situación es que mi lápiz tenía mi nombre marcado con plumón, como siempre hacía para no perderlo. Se lo mostré a mi hermana y juntas buscamos por todos lados, pero mi lápiz nunca apareció. Ella me juró que ese lápiz viejo no era suyo y que jamás lo había visto antes. Me quedé en shock. Hasta el día de hoy no entiendo qué pasó. Fue como si mi lápiz se hubiera ido a otra dimensión y a cambio me hubieran dejado el de alguien más. El conductor que no era humano. Un chico cuenta que una mañana mientras regresaba del trabajo, se detuvo en un alto para girar a la derecha en una carretera rural. Varios coches pasaban frente a él girando a la izquierda. El último era una minivan azul.
En ese instante se cruzó con la mirada del conductor y lo que vio lo dejó helado. Dice estar 100% convencido de que lo que vio no era humano, o al menos no del todo. Algo en aquel rostro, imposible de describir con precisión, le provocó un terror visceral. El cabello de su nuca se erizó, su cuerpo reaccionó con náusea y un escalofrío profundo. El hombre no tenía deformidades visibles, nada que pudiera explicarse de manera racional, pero había algo en él, una sensación de maldad pura, como si estuviera frente a una manifestación física del mal. Han pasado ya 2 años desde aquel encuentro en apariencia trivial, en una carretera cualquiera, pero hasta hoy asegura que nunca ha olvidado esos ojos. Soñé el accidente de mi familia antes de que ocurriera. La siguiente historia nos la cuenta un muchacho al que llamaremos Pedro. Una mañana antes de ir a clases, Pedro soñó algo que lo dejó con un peso en el pecho todo el día. Sabía que algo malo iba a ocurrir. Antes de irse a la escuela le rogó a su madre que no condujera hasta la playa. Ella, en lugar de preguntarle cómo sabía sus planes, simplemente le dijo que disfrutara su día en la escuela. Esa sensación de angustia lo acompañó toda la jornada, creciendo con cada hora que pasaba, hasta que de repente su abuela se apareció en el salón de clases para recogerlo. En cuanto la vio, rompió en llanto y lo primero que preguntó fue si su madre y sus hermanas estaban bien. La maestra y su abuela lo miraron con extrañeza y su abuela lo llevó a casa. Su familia había sufrido un accidente grave. Un poste de luz había caído justo en el centro del coche. Increíblemente todos salieron con vida, pero un peatón fue golpeado cuando el vehículo giró tras el impacto. Sobrevivió, aunque con una fuerte conmoción y serias lesiones en la pierna. Desde entonces, él no olvidó esa sensación. El usuario actualizó en un comentario que le contó cada detalle del sueño a su mamá, describiendo el accidente como si lo hubiera presenciado, aunque nadie le había dicho nada más allá de que habían estado en un choque serio. Los adultos no quisieron darle información aterradora a un niño tan pequeño, pero él ya lo sabía todo. El día que el universo nos guiñó un ojo. La siguiente historia nos las cuenta un chico al que llamaremos John. Cuenta que durante un verano decidió sorprender a su novia con un viaje de último minuto por su cumpleaños. Una excursión en kayak por las Islas San Juan, frente a la costa del estado de Washington. Tras un largo trayecto en carretera y un viaje en ferry, llegaron al punto de encuentro donde un grupo de 20 personas los esperaba. Poco después, todos fueron conducidos en una pequeña van hacia la playa. La novia tenía un nombre particular, parecido al de un pintor famoso. Para efectos de la historia, digamos que era Rebecca Warhol. Su novia era muy alegre y conversadora, así que comenzó a charlar con la mujer de mediana edad que se sentó junto a ella en el transporte. La mujer le comentó que siempre había amado el nombre de Rebecca, pues ese era el nombre de su madre. Durante el trayecto hicieron una conversación ligera y cordial. Todo parecía normal, hasta que el guía repartió la hoja de registro para que cada participante escribiera su nombre. Cuando la joven anotó el suyo y pasó la hoja a la mujer, lo inesperado ocurrió. La mujer la miró, se cubrió la boca y rompió en llanto, exclamando un sorprendido «¡Dios mío!». Entre lágrimas, explicó que el nombre completo de su madre era justamente Rebecca Warhol. Le contó que esas islas habían sido el lugar favorito de su madre en el mundo y que había fallecido ese mismo verano a causa de un cáncer. La familia había viajado cientos de kilómetros hasta ahí con el propósito de esparcir sus cenizas. El joven y su novia quedaron completamente atónitos. La coincidencia era abrumadora. Él había escogido al azar la fecha, la hora y hasta la compañía turística,
y aún así habían terminado en el mismo grupo que aquella mujer, y su novia había quedado sentada justo a su lado en el transporte. La mujer añadió algo más estremecedor. Dijo: mi hija me dijo que la abuela Rebeca estaría con nosotros en este viaje, y no lo creí hasta ahora. Para ellos fue un momento indescriptible, una experiencia que parecía superar toda lógica. El joven siempre recordaría aquella jornada como la señal de que hay mucho más en este mundo de lo que solemos imaginar. Como diría después su hermano, aquel día el universo les guiñó un ojo. Hay momentos en los que la realidad se rompe un poco, como si alguien hubiera movido un hilo invisible en el tejido del universo. Coincidencias imposibles, nombres que se repiten, encuentros que parecen escritos mucho antes de suceder. Quizás son simples casualidades o tal vez son grietas en la estructura de este mundo, pequeños fallos en la Matrix que nos permiten ver que hay algo más allá de lo que entendemos. Porque a veces la vida nos muestra que lo imposible no solo puede ocurrir, sino que llega en el instante exacto, cuando menos lo esperamos, para recordarnos que lo real y lo irreal podrían estar más cerca de lo que creemos. Dime, ¿a ti te ha ocurrido algo similar? Me encantaría que me escribieras tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te hizo dudar de la realidad y pensar en los misterios del universo, no olvides suscribirte a Ritual de Medianoche. Aquí cada semana exploramos coincidencias imposibles, fallos en la Matrix, casos inquietantes y relatos que te harán cuestionar lo que crees conocer. Dale like al video, comparte con alguien que disfrute lo extraño y lo inexplicable y activa la campanita para que el próximo misterio no pase de largo.